Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente. Saludos desde el ombligo de la República Mexicana, Tequisquiapan, Querétaro. Espero que Dios les haya bendecido grandemente esta semana, sobre todo este día, y que ya comiencen a preparar sus corazones para que mañana estén en la cita que Dios tiene con todos nosotros, en su casa de Dios, en los templos, en las congregaciones. Vamos a tener nuestro pequeño momento con nuestro Dios. Así es que vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos has dado durante esta semana, Señor, y durante este día. Gracias por permitirnos, Señor, estar en comunión contigo y tener este pequeño momento contigo, Señor. Queremos que quites todo lo que pueda estorbar en nuestras mentes, nuestros corazones, y que estemos totalmente, absolutamente, Señor, atentos a tu voz a través de este pequeño momento, Señor, contigo. Sabemos que siempre que abrimos tu palabra, Señor, y sobre todo siempre que queremos estudiarla, tú tienes algo muy especial para nosotros. Aunque solamente la leamos, también siempre tienes algo especial, Señor. Pero sobre todo cuando tenemos el deseo de estudiarla, de comprender esas verdades que tú tienes escritas para mejorar nuestra vida y sobre todo para mejorar nuestra comunión contigo, Señor. Así es que bendícenos a través de tu palabra. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, abran sus Biblias en el Salmo 25, hermanos y amigos. Salmo 25, 10. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Nos vamos a ir de lleno ahí ya explicando lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. O sea, en pocas palabras, por donde quiera que se mueva Dios, o hacia donde quiera que Él se mueva, finalmente es Dios y puede moverse para donde se le antoje. Dice ahí la palabra de Dios que son misericordia. Y no solamente son misericordia, sino que son verdad. ¿Y a qué se refiere esto? Que a fin de cuentas, todas las cosas que Dios ha hecho desde el principio de los tiempos, cuando Él creó todas las cosas, es absolutamente bueno. Es más, si tú lees el libro de Génesis, en la creación, dice que cuando Dios terminó su creación, dijo que era bueno en gran manera. Entonces, todo lo que Dios ha hecho ha sido bueno, aún el ser humano, a pesar de ser desobediente el ser humano, cuando lo creó estaba en plena comunión con Dios, pero sí, finalmente cayó en pecado y se separó de Dios para siempre. Por eso tuvo que matar animales Dios, hacer túnicas y vestirlos, cubrir su desnudez. Aunque ahí no está hablando específicamente de la desnudez, o mejor dicho, no está únicamente hablando cubriendo su desnudez, sino está hablando cubriendo su pecado. Entonces, todo lo que Dios nos enseña, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios nos enseña, perdón, a través de todo lo que Él ha hecho, es verdad. Y todo lo que Dios nos enseña, especialmente a través de su palabra, es absolutamente verdad. Es la única verdad. Aunque haya necios, seres humanos necios, que siguen atacando la Biblia, que siguen rechazando la Biblia, que siguen diciendo que tonterías en contra de la Biblia, pueden decir lo que quieran. Finalmente, la palabra de Dios es verdad y todo lo que ha sido creado por Él es bueno y es verdad. Y vean lo que dice ahí, la siguiente parte del versículo 10, para los que guardan su pacto, o sea, para los que hemos hecho un pacto con Dios, y tú dices, yo no he hecho ningún pacto. En el momento que tú, querido hermano y hermana, aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, en ese instante aceptaste el nuevo pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es un pacto. Para los que guardan su pacto, y luego dice, y sus testimonios, hablando de todas las cosas que están escritas en los libros de la Biblia. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender una cosa. No es, cuando tú ya aceptamos a Cristo, la verdad es que no es un juego. O sea, tienes que entender, querido hermano y hermana, que es un pacto que tú y yo hacemos. O sea, Dios nos va a salvar, mejor dicho, nos salvó cuando aceptamos a Cristo, porque nos da la salvación, pero eso requiere que tú y yo no solamente le sirvamos, sino que le amemos
Y sobre todo guardemos, como dice ahí al final, el final del versículo 10, guardemos sus testimonios. Está hablando de sus mandamientos, de sus preceptos, todo lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que no, muchos hijos de Dios, muchos creyentes en Cristo, no han entendido que no solamente se han convertido en hijos de Dios, sino que se han convertido en siervos. Y la palabra siervo es un sinónimo de esclavo. ¿Y por qué digo esto? No porque seamos esclavos de Cristo en toda la extensión de la palabra, porque somos libres. Pero la pregunta aquí para ti, para mí sería, si hacemos referencia a la esclavitud, ¿los esclavos tenían pensamientos? Tú puedes decir sí, pero ¿los podían llevar a cabo? No. ¿Tenían sentimientos? Sí, pero ¿los podían llevar a cabo? No. ¿Tenían voluntad? Sí, pero siempre hacían la voluntad de sus amos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Dios? Que tú y yo tenemos que guardar esos pactos y esos mandamientos y entender que sí somos hijos de Dios, pero también somos siervos, somos administradores de la obra de Dios, y es por eso que Dios está esperando que nosotros crezcamos. Ve lo que dice el versículo 11: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Y eso es una grandísima verdad. Cuando tú tienes un genuino arrepentimiento, cuando te dejas convencer de parte de Dios que estás mal porque eres pecador, que estás lejos de Dios porque eres pecador, y viene el genuino arrepentimiento y le pides perdón a Dios, como aquí el salmista le está diciendo, por amor de tu nombre, oh Jehová, o sea, por amor de tu nombre sería Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Jesús, Jehová, Dios, en pocas palabras, por amor de tu nombre, o puedes usar cualquiera que aparece en el Antiguo Testamento como Elohim, el Shaddai, Adonai. Por amor de tu nombre, oh Jehová, dice el versículo 11, perdonarás también mi pecado. Y qué bueno que el salmista puso lo siguiente, que es grande. No como aquellos absurdos que creen que sus pecados son pecaditos. Por ejemplo, desde que tengo razón, o sea, desde que yo me acuerdo, y te estoy hablando de hace 50 años, la gente absurda decía, ay, es que es una mentirita blanca, ay, es que es una mentirita piadosa. Mentir es mentir, y mentir es pecado, punto. Y ahora, imagínense, te estoy hablando hace 50 años, 1970, vamos a decirle así, 1970, que tenía ya más o menos razón de entender lo que era bueno, lo que era malo, 70, 71 por ahí, o 72, para no errarle, ¿no? Imagínense ahora que a lo bueno lo llaman malo, y si yo empiezo a hablar de pecado a través de este medio, o si empiezo a señalar ciertos pecados, luego la censura, luego el ataque, luego etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos hablar de eso. Ya no nos quieren dejar, ya no nos dan libertad de expresión, ya no nos quieren dar libertad de expresión. Qué absurdo, ¿no? Pero ellos sí pueden decir y deshacer. Y a lo malo le llaman bueno. Nada más que eso malo que ellos le llaman bueno, Dios le llama pecado. Y aunque lo pintes de color bonito, Dios le llama pecado. Por eso aquí el salmista dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Por amor a tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Y esa es una gran verdad. Cuando tú y yo llegamos delante de Dios con genuino arrepentimiento, Dios nos perdona. Pero es cuando nosotros entendemos que lo que estamos haciendo es pecado. No lo estamos minimizando, no lo estamos maquillando para que digamos, ay, no es tan malo lo que estoy haciendo, nada más para justificarte delante de Dios. Lástima, Margarito, dirían por ahí. Nada nos puede justificar delante de Dios. Y aunque tú no lo quieras llamar pecado, aunque tú no quieras llamar lo que es malo,
delante de los ojos de Dios es pecado. Así de simple. Y puedes hacerle como quieras. Y puedes hacer hasta marcha si quieres. Pero delante de Dios, eso que tú no llamas pecado, es pecado. Y estamos hablando de el pecado, al fin de cuentas, ¿no? Eso que tú a lo mejor le llamas mentirita piadosa, delante de Dios es mentira y es pecado. O eso que tú le llamas, hay una mentirita blanca, delante de Dios es pecado. Para no mencionar otros pecados que ahorita le están diciendo que no es pecado. Y tú sabes bien de qué, a qué me refiero. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el ser humano que teme a Jehová? ¿Quién es aquel que teme a Jehová? El que le teme a Jehová, Dios dice que le va a enseñar el camino que ha de escoger. Ahí otra vez anda aquí esa mosca de... Yo creí que la habíamos matado, pero no. Bueno, sí la maté, pero... Esa es otra, perdón hermanos, que te anda molestando. Y amigos, Él le enseñará, hablando de Dios, le enseñará el camino que ha de escoger, y eso es cierto. Por eso, hermano, no te desesperes. ¿Y por qué hablo de esto? Porque a veces tú y yo somos desesperados y queremos ya que Dios nos conteste, ya, que me diga que sí, que me diga que no, pero que no me diga que me espere porque tomo mi decisión yo. Y desgraciadamente muchos hijos de Dios toman malas decisiones y después se quejan y después empiezan a llorar. ¿Por qué? Por las consecuencias. Por eso mejor espérate. Teme al Señor y espera en Él para que Él te enseñe el camino que has de escoger. Versículo 13. Gozará Él, hablando del ser humano, de bienestar. Así es, gracias a Dios por ello. Y su descendencia heredará la tierra. Y así es. ¿Saben qué es lo más maravilloso de esto? Que nosotros los hijos de Dios vamos a heredar no solamente las cosas que Dios, nuestro Señor Jesucristo, está preparando en el cielo, sino que también nosotros vamos a heredar, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, tierra nueva y cielos nuevos. Así es que a seguir adelante, ¿va? Versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y eso es cierto. Por eso es cuando nosotros estamos dale y dale y dale acerca del arrepentimiento, acerca de reconocer que somos pecadores, acerca de pedir perdón a Dios, acerca de cambiar. El arrepentimiento finalmente es cambiar esa dirección y acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tenemos esa comunión íntima con el Señor, Él dice, cuando dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, está hablando con aquellos que de verdad buscamos, tratamos de obedecer a Dios, buscamos comunión con Dios, buscamos estar en esa intimidad con Dios. Y es como yo te estaba diciendo hace unos días, a ti Dios te puede oír, pero ojalá Dios te pudiera escuchar. Y sobre todo, querido amigo y amiga, Dios te pudiera poner atención. Totalmente diferente. Porque Dios solamente pone atención a los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y no está hablando de miedo. Es los que están poniendo a Dios como primer lugar, como esa autoridad en su vida, como ese Dios todopoderoso, que es primero ante todo. Por eso a mí a veces me da risa porque mucha gente dice, ay, primero Dios ¿qué? Va a pasar esto. Pues va a pasar si tú le das el primer lugar a Dios. Si no, pues nada más estás usando el nombre de Dios en vano, que por cierto es pecado. Versículo 14 dice, y a ellos hará conocer su pacto. Y eso es también una gran verdad. Querido amigo y amiga, hermano y hermana, Dios está esperando que tú y yo siempre estemos en plena comunión con Él,
que tengamos ese compañerismo, que tengamos esa comunicación, que tengamos esa intimidad con Dios. Por eso el salmista dice aquí, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Y está hablando de qué red, de las cosas que te pueden hacer tropezar para que lo entiendas mejor. Por eso a lo mejor solamente, única y exclusivamente, por favor, pon los ojos en Dios, no te fijes en nadie más, porque todos los demás, aún nosotros los pastores, y a mí me da risa porque a veces piensan que nosotros somos perfectos, no. Seguimos siendo seres humanos y seguimos teniendo problemas con el pecado. ¿Sabes cuál es la diferencia? Número uno, que cuando yo caigo en pecado, inmediatamente el Espíritu Santo me redarguye y me hace sentir mal. Si a ti no lo hace, hay dos cosas que pueden pasar aquí en tu vida. Número uno, no te está redarguyendo el Espíritu Santo porque no eres hijo de Dios. O sea, no has recibido a Cristo en tu corazón. Y si has recibido a Cristo y te está redarguyendo, te estás haciendo el sordo. Y eso quiere decir que tu corazón se está endureciendo, se está convirtiendo en piedra. Mejor dicho, en diamante, porque es uno de las piedras preciosas más duras, ¿verdad? Aunque sea bonito. Pero el diamante no es bonito mientras no lo pulan. Es bonito cuando está todo pulido, pero no. Si no, y está bien difícil pulirlo, ¿ah? Bueno, entonces, una de dos. Si no te redarguye el Espíritu Santo cuando tú pecas o vas a caer en pecado, es que a lo mejor no eres su hijo. Y si te está redarguyendo y no le oyes, no le estás haciendo caso, es porque tienes endurecido tu corazón. Por eso debes de mirar siempre a Dios, porque Él es perfecto. Él nunca falla. Todos los demás fallamos. Pero si tú tienes puestos los ojos, como dice el libro de Hebreos, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios 100% y 100% hombre, pero sin pecado, ¿qué va a pasar? Si yo me comparo con Jesucristo, pues soy una porquería. Como dice la palabra de Dios ahí en Isaías, soy un trapo de inmundicia. En pocas palabras, para que me entiendas mejor, soy un trapo lleno de estiércol. ¿Verdad? Entonces, por eso Dios me está invitando a que yo ponga mis ojos en Él siempre, para que Él me enseñe el camino y yo no tropiece, yo no caiga en desobediencia con Él o hacia Él, y siempre esté guardando sus mandamientos en mi corazón. ¿Y de quién depende? De nosotros. ¿Tú quieres tener una vida, como dice ahí el versículo, ¿qué era? El 10 creo. A ver, déjenme ver. 13, ¿gozará él de bienestar? ¿Quieres tener una vida llena de bienestar, gozar de bienestar? Lo que tienes que hacer es acercarte a Dios y obedecerle. Dejar tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones o tu voluntad, para que me entiendas, y ponerla bajo el dominio de nuestro Dios. Así de simple es. Oramos. Dios eterno y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos de ella. Gracias por bendecirnos a través de este salmo, Señor. Permite, Padre, que en verdad, nosotros cumplamos con ese pacto y especialmente estemos siempre inundando nuestra mente, llenando nuestro corazón de tus mandamientos a través de tu palabra, la Biblia. Obra con poder, Señor, en aquellas personas que están escuchando este video, Señor, y no te conocen como el Señor y el Salvador de sus vidas. Que el Espíritu Santo, quien es Dios, les redarguya y no les deje en paz hasta que Él o ella reconozcan que son pecadores, están lejos de ti, Señor, y que van camino al infierno, que se arrepientan genuinamente, te pidan perdón y te acepten en su corazón como el Señor y el Salvador de sus vidas. Te lo pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.